Este es el gran secreto del negocio de mi hermano. Todos van al negocio de mi hermano a pedir esta receta de pollo más crujiente y más rico que el KFC. Para esta receta vamos a necesitar 6 piezas de pollo. En un recipiente vamos a agregar 1 litro de agua. Lo condimentaremos con una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar y unos cuantos trozos de cebolla. Ahora, colocaremos todas las piezas de pollo de una en una. Una vez que hayamos agregado todas las piezas de pollo, mezclaré muy bien para incorporar los ingredientes al pollo. Y lo dejaremos macerar por 30 minutos. A continuación, en un bol agregaremos 1 taza de harina de trigo común todo uso, media taza de maicena, 1 cucharadita de polvo de hornear. Lo condimentaremos con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimentón en polvo o paprika, 1 cucharadita de pimienta, y lo mezclaremos muy bien hasta integrar todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Una vez que hayamos mezclado muy bien, lo dividiremos en 2 partes, y la otra mitad lo pasaré a otro recipiente, así de esta manera como lo estoy haciendo. El saludo en la receta de hoy es para Ángela Lili desde Australia, también para Ana Carmen desde Brasil y para Elba Martínez que nos mira desde Perú. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora, a esta mitad que separamos le agregaré 2 unidades de huevo, media taza de agua y mezclaré muy bien hasta lograr una consistencia homogénea. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el pollo frito, para poder enviarte un saludo muy especial. Una vez que hayamos obtenido la consistencia deseada, reservaré. Después de que nuestras piezas de pollo se hayan macerado, retiraremos las piernas de pollo del agua y la pondremos en papel absorbente para quitarle el exceso de agua. Chicos, este pollo frito es riquísimo, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Con otra hoja de papel absorbente secaré las piezas de pollo, así como te muestro. Una vez secado nuestras piezas de pollo, lo pondré en un recipiente. A continuación, pasaré nuestras piernas de pollo por la mezcla que reservamos hace un momento. Nos aseguraremos de que todas nuestras piezas de pollo queden untadas por la mezcla que hicimos. Luego lo pasaré por la otra mitad de harina que teníamos reservada y la empanizaremos muy bien. Ahora, en una cacerola agregaré suficiente aceite y dejaré a que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, agregaré las piezas de pollo empanizadas de una en una, así como lo estoy haciendo. Y dejaremos que se cocinen por 14 minutos cada lado a fuego medio. Cuando ya estén doradas por un lado, les daré la vuelta para que se doren por el otro lado. Una vez que nuestras piernas de pollo estén doradas por ambos lados, las retiraré en papel absorbente. Y nuestra receta de pollo crujiente está lista. Mira lo increíble que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.